¿Qué tan tentador es enviar mensajes impulsivos a otras personas cuando experimentas emociones fuertes? ¿Alguna vez has enviado un correo electrónico, un mensaje de texto o has dejado un mensaje de voz del que luego te arrepientes? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos El poder de decir las palabras correctas, una reflexión de Robert Tamase. Vivimos en tiempos sin precedentes. Las ondas de radio están llenas de palabras, al igual que Internet. Gracias a las redes sociales, cualquier persona con la capacidad de hablar puede publicar cualquier información, idea y opinión que elija presentar. Debido a que las noticias de televisión ahora son las 24 horas, los 7 días de la semana, no hay fin para los comentarios y exposiciones sobre las noticias y los eventos del día. Las 24 horas deben de estar llenas de sonido, no de silencio. Como resultado, podríamos decir que nunca en la historia de la humanidad se ha dicho tanto por tanta gente sobre tan poco. Una consecuencia de esto es que las personas están tan ansiosas por hablar que a menudo no se detienen a considerar lo que están diciendo. Positivas o negativas, amables o duras, abren la boca y dejan que las palabras salgan volando. Me recuerda Proverbios 10:19, que advierte: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Pero incluso si optamos por no dejarnos atrapar por el caos comunicacional de las redes sociales y limitamos nuestra exposición a las calificaciones que son tan comunes en los medios masivos, aún no somos inmunes al poder de las palabras para bien o para mal. Podemos ser perpetradores o víctimas, o ambos, de palabras utilizadas sin cuidado. El correo electrónico es una forma maravillosa y rápida de comunicarse, pero si no tenemos cuidado, revisando y reconsiderando primero lo que hemos escrito, antes de presionar enviar, es posible que nos arrepintamos más tarde, especialmente si lo que escribimos fue en un momento de enojo y de alta emoción. Lo mismo puede suceder cuando dejamos mensajes de voz o mensajes de texto en nuestros teléfonos inteligentes. Lo que sonaba bien y apropiado al principio puede causar una angustia considerable más tarde. Dado que la comunicación efectiva es tan esencial para el mundo empresarial y profesional del siglo XXI, al mismo tiempo es desafiante. Aquí hay algunos principios de la Biblia que pueden sernos sumamente útiles. Número 1, elijamos nuestras palabras sabiamente. He conocido personas que estaban tan ansiosas por darles a otros una parte de su mente que no podían darse el lujo de perder. Debo admitir que yo mismo he sido culpable de ello en ocasiones. Si consideramos de antemano el impacto que tendrán las palabras que queremos decir, podemos determinar si serán beneficiosas o destructivas. El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente u otras joyas de oro. Proverbios 25. Número 2. Usemos nuestras palabras como herramientas para edificar, no para derribar. En nuestro mundo y en los negocios, donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, encontramos mucha negatividad, que a menudo implica palabras dichas y escritas con malas intenciones. No es necesario que contribuyamos a ello. Si usamos palabras que eleven en lugar de destruir, podemos marcar una diferencia significativa. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Efesios 4:29. Número 3. Contrarresta las palabras que son hirientes. ¿Alguna vez has visto a alguien que ha sido el blanco de palabras de enojo o de venganza? Quizá tú mismo hayas sido uno de ellos en algún momento. Conociendo el dolor y la incomodidad que pueden causar las palabras hirientes, deberíamos esforzarnos en ofrecer palabras que sanen, que alienten, que inspiren. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. No seas parte de la enfermedad de las comunicaciones. Más bien, esfuérzate por ser parte de la cura. Preguntas para la reflexión tanto personal o la discusión en grupo. Número 1. ¿Cuáles son tus ideas y reacciones que en general
se dan a través de lo que se comunica en redes sociales y a través de los medios de comunicación. ¿Cómo afecta tu estado de ánimo y actitudes lo que escuchas y lees a medida que transcurre el día? Número 2. ¿Qué tan tentador es enviar mensajes impulsivos a otras personas cuando experimentas emociones fuertes? ¿Alguna vez has enviado un correo electrónico, un mensaje de texto o has dejado un mensaje de voz del que luego te arrepentiste? ¿Cuál fue el impacto de lo que expresaste o de la forma en la que lo hiciste? Número 3. ¿Por qué a veces resulta tan difícil hacer lo que se sugiere? Detenernos y considerar lo que queremos decir antes de decirlo o enviarlo, antes de que sea demasiado tarde para reparar el daño. Y 4. ¿De qué manera se puede abusar o usar mal el poder de las palabras? ¿Qué tienes que decir de la forma en la que usamos las palabras sobre nosotros y el tipo de personas que somos? Desafío para esta semana. Esta semana podría ser un buen momento para evaluar cómo te comunicas con los demás. No solo el contenido, sino también la forma en la que expresas tus pensamientos e ideas. ¿Tiendes a ser impulsivo, a decir inmediatamente lo que piensas? ¿O te tomas el tiempo necesario para considerar lo que estás a punto de decir y cómo será recibido por quienes lo escuchen o quienes lo lean? Si tienes amigos o colegas de confianza, personas que conoces que tienen sus mejores intereses en el corazón, puedes pedirles que te ayuden a esa evaluación. Y si están abiertos ellos, también puedes ayudarlos. Si estás en un grupo del CBMC, podría ser una buena oportunidad de hacerlo durante la próxima reunión. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.